la huesuda llegó al cine con su entrada, presumiendo las favoritas de la temporada. Dijo: Sinners me encantó, Smile me atrapó y La hermanastra fea me conquistó. Gaby, en Fuera de Foco, la quiso entrevistar y la calaca feliz no dejó de opinar. Se fue confesando entre risa y consuelo: prefiero un buen susto que un superhéroe en el cielo. ¡Tracas! Cinéfilos, los estrenos de terror están acaparando la conversación como nunca. Este año hemos tenido películas como Sinners, Weapons, La hermanastra fea, Haz que regrese o Him. Películas que pues no tienen un ejército de superhéroes ni un multiverso de 20 entregas, pero que hoy son las más comentadas y las más debatidas en redes sociales y, lo más importante, las que más personas están llevando a las salas de cine. En una época en la cual los blockbusters carísimos muchas veces están estrellando en la taquilla, resulta bastante curioso que un género menor, entre comillas, sea el que está manteniendo vivo al cine en la pantalla grande. Saben, por muchos años en Hollywood el cine de terror ha sido como el equivalente a esos grupos musicales que abren los festivales. Sí, llegan a calentar bastante al público, pero nunca les dan el horario estelar, considerándolo como puro entretenimiento barato, gore sin sustancia o películas para asustar a tus primitos en la noche. Sin embargo, la mayor parte del público nunca terminó de comprar esa etiqueta. Las filas en los cines cada octubre, los debates sobre finales abiertos, las leyendas urbanas que se arman alrededor de las películas prohibidas, el terror siempre ha estado en el corazón y en la mente de los espectadores. Lo que faltaba era que los números y la crítica lo reconocieran como lo que es: uno de los géneros más potentes culturalmente. A nivel de premios, la discriminación sigue. Get Out logró ganar mejor guión original en 2018 y fue una situación histórica. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la categoría de mejor película, solo tenemos al Silencio de los Inocentes. Y realmente muchas personas discuten si pues esto realmente cuenta como horror o si se le blanqueó bajo el término de thriller. Pero cinéfilos, ¿cómo llegamos aquí? El cine de terror prácticamente nació con el cine mismo. Georges Méliès, el mago del cine, ya jugaba con apariciones fantasmales en La Mansión del Diablo de 1896. El expresionismo alemán, por otro lado, nos dio El gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu, películas que deformaban el espacio, las sombras y los cuerpos para poder hablar de traumas de guerra, de la ansiedad ante lo desconocido y del otro. Eran películas que metían miedo a la audiencia. ¿Por qué? Porque reflejaban un mundo en crisis. Más adelantito, en los años 30, Universal consolidó a sus monstruos clásicos. Tenemos a Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre lobo. Pero estos monstruos no solamente se trataban de villanos, sino que representaban el miedo a la ciencia, al extranjero y a lo que rompía con el orden moral. Tal vez tú puedes llegar a ver al hombre lobo como este tipo peludo aullándole a la luna, pero en realidad nació como un reflejo del miedo a lo animal dentro de nosotros, a la idea de que debajo del traje y la corbata seguíamos siendo bestias incapaces de controlarnos. Ahora, en los años 50, el terror ya no venía de lo sobrenatural, sino de la ciencia mal usada. El público se acostumbró a ver estos bichos del tamaño de edificios gigantes o reptiles saliendo del mar, los cuales básicamente eran todos hijos de la misma madre, la bomba nuclear. Más adelante, con Psicosis, Alfred Hitchcock cambió las reglas en 1960, porque el villano ya no era un vampiro ni un monstruo gigante. Era ahora un tipo con cara de niño bueno atendiendo un motel. Así que de repente fue lo cotidiano lo que se volvió aterrador y el monstruo pasó a estar adentro y no afuera.
Ahora, los 70 fueron la época dorada del New Horror. El Exorcista llevó a las salas a millones que jamás habían ido a ver una película de terror. Y esto lo hizo conectando con temas como la religión, la familia y el miedo a perder el control. El bebé de Rosemary de 1968, con la actuación desgarradora de Mia Farrow, ya había abierto la conversación sobre la maternidad, el control sobre el cuerpo femenino y la paranoia urbana, mostrando que lo aterrador también podía estar en lo íntimo y en lo doméstico. La masacre de Texas fue una verdadera pesadilla post-Vietnam, brutal y casi documental. Halloween lo que hizo fue instalar al asesino en serie en los suburbios, demostrando que aunque la casita estaba ahí en una colonia bien bonita, pues en realidad no había espacio seguro. Este señor de aquí, Robin Wood, en su ensayo The American Nightmare, explica cómo cada monstruo era un reflejo de las tensiones políticas y sociales. Por ejemplo, de la represión sexual, del racismo, de la crisis dentro de la familia. El terror funcionaba realmente como una válvula de escape de todo lo que la sociedad prefería ignorar. Piénsalo así. Cuando en Halloween Michael Myers invade un vecindario perfecto con su pastito recién cortado, en realidad lo que estaba apareciendo en pantalla era el miedo a que el sueño americano se desmoronara en tu propia calle. Ya para los años 80 el género se industrializó. Llegaron sagas interminables como Viernes 13, Pesadilla en la calle de Elm Street, Hellraiser, etc. Además de que se trataba de la época de los VHS, de las tiendas de video, de los pósters súper escandalosos, y fue también ahí donde surgió la famosa figura de la Final Girl. Esta figura estudiada por Carol J. Clover en Men, Women and Chainsaw, la última sobreviviente que derrota al asesino, nos dice que esta figura no era solo un cliché, sino un espacio donde el espectador, sí, incluso los hombres, terminaban identificándose con una mujer. Situación que ahora pues es bastante normal, pero era muy radical para ese entonces. En Halloween, por ejemplo, llega un punto en el que solo sigues a Laurie Strode encerrada en un closet y escuchando su respiración. Te da igual si eres hombre, si eres mujer. En ese instante, tú también eres la chica que está luchando por sobrevivir. Los 90 lo que hicieron más adelante fue meter cinismo. Scream, por ejemplo, rompió la cuarta pared burlándose de las reglas del género, pero al mismo tiempo revitalizándolo. El J-horror de los 2000, llamado así porque proviene de Japón, con películas como Ringu o Ju-on, nos enseñó terrores mucho más atmosféricos, ligados a la tecnología y a la maldición intergeneracional. Y ya para los años 2010, más para acá que para allá, surgió lo que algunos empezaron a llamar horror elevado. Películas de Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers, estos directores que usaban el terror para hablar del racismo, del duelo o la religión. Y aunque esa etiqueta empezó a ser como que bastante polémica, como decir que antes el terror no podía ser profundo, definitivamente sí ayudó a legitimar la conversación en espacios críticos que antes despreciaban al género. Y yo creo que ese fue precisamente como que el doble filo, ¿no? De este término del terror elevado. Porque pues de pronto parecía que por fin se le estaba dando prestigio, pero al mismo tiempo reforzaba la idea de que lo demás era simple baratija. Como si películas al estilo del Exorcista, La Cosa o Suspiria no hubieran sido igual de complejas décadas antes. Pero bueno, pues sí, la etiqueta ayudó a que críticos que antes ni volteaban a ver el terror comenzaran a tomarlo en serio. Pero también creó una frontera un poco extraña. De un lado el terror de culto y del otro el terror comercial. Pero la realidad es que estos dos siempre coexistieron y reducirlo a esa distinción es casi insultar su historia. La pregunta que les podría hacer a ustedes y me gustaría que me contestaran en los comentarios es: ¿de verdad necesitamos ese apodo para aceptar que el terror también puede ser arte? Tenemos aquí tres situaciones. La primera, el prejuicio de que el cine de terror era cine barato hecho solamente para explotar el morbo. 2, los premios y la crítica élite que lo asociaban con lo vulgar y con lo que no merecía reconocimiento artístico. Y 3, el mismo marketing que prefería vender películas como thrillers psicológicos en vez de decir abiertamente sí, es terror. Por ejemplo, El silencio de los inocentes, que jamás se vendió como terror, aunque pues en esencia lo es.
Pero del otro lado de la moneda, paradójicamente, al tratarse del género menospreciado, esto le sirvió como una suerte de escudo. ¿Por qué? Porque de pronto nadie lo estaba vigilando tan de cerca que se pudo dar licencias que otros géneros nunca tuvieron. Porque al ser considerado como menor, el terror se pudo permitir más libertades. Y aquí hay una de sus fuerzas o sus pilares más fuertes, que el terror termina siendo uno de los géneros más honestos porque no depende de sutilezas intelectuales. Tu cuerpo también es un reflejo de lo que estás viendo en la pantalla. Sudas, te estresas, sientes sofocación, vértigo, ansiedad, repulsión, miedo, algo que ningún otro drama, comedia o thriller necesariamente te pueden garantizar. De hecho, varios teóricos ayudaron a darle sentido al terror mucho más allá del susto. Robin Wood, en su libro Hollywood From Vietnam to Reagan, decía que los monstruos eran la encarnación de lo que la sociedad reprimía, desde el miedo a la sexualidad hasta la desconfianza a la familia. Por otro lado, Noel Carroll, en The Philosophy of Horror, explicaba que lo disfrutamos porque nos permite acercarnos a lo repulsivo, pero en un espacio seguro, como si el cine fuera un laboratorio de nuestros miedos, pero controlado. Y también la autora Barbara Creed en The Monstrous Feminine retomó a Julia Kristeva para mostrar cómo lo abyecto, la sangre, los cuerpos fuera de control, lo femenino visto como amenaza, se convirtió en una de las fuentes más potentes para el horror en la pantalla. Entonces, este era un género que permitía explorar el sexo, la maternidad, el poder, el racismo, la religión, el duelo, la locura, todo envuelto en diferentes disfraces monstruosos. Otros géneros, claro que también tenían estos temas, algunos los sugerían, pero digamos que el terror se lo ponía bastante en la cara. Ahora, vayamos a la parte de los dineros cinéfilos, porque al día de hoy los números confirman que este género menor se está convirtiendo en la joya de la corona. En el 2017, It reventó taquillas con más de $700 millones. La Monja en 2018 alcanzó 366 millones, siendo de hecho México su mercado número 1. Un lugar en silencio logró recaudar 340 millones con un presupuesto más pequeño, y Smile en 2022 recaudó 217 millones, también gracias a una genial campaña viral con actores que aparecían sonriendo en diferentes lugares. Más reciente, la saga del Conjuro ya acumula más de $2,000 millones. Y ahora en este 2025, la cinta de Weapons ya superó los 230 millones globales. Sinners rompió la taquilla en primavera con más de 360 millones acumulados, y Haz que regrese confirmó y consolidó a los hermanos Philippou como nuevas voces del género. Y por supuesto no podemos dejar de nombrar a la hermanastra fea, que encendió muchas conversaciones en redes sociales con su giro oscuro a los cuentos de hadas. Todo esto mientras varios blockbusters en este año, que costaron hasta más de $200 millones, terminaron estrellándose en la taquilla. Por lo cual la fórmula del terror pues sigue siendo bastante buena. Bajo costo, más mucha conversación, igual a negocio seguro. Este éxito, cinéfilos, no es ninguna casualidad. Hoy hay toda una receta que se perfeccionó en los últimos 15 años y que podríamos decir que es casi un manual de supervivencia en Hollywood. Estoy hablando del modelo Blumhouse, sí. Este señor de aquí, Jason Blum, lo inauguró a inicios de los 2000 y lo consagró en el año 2007 con Actividad Paranormal. Una película que básicamente costó lo mismo que un carro usado y terminó recaudando casi $200 millones. La lógica en ese momento era tener un presupuesto de entre 5 y 20 millones, mucha libertad creativa para los directores y campañas estratégicas que multiplicaran la conversación. Ahora, con James Wan y su compañía Atomic Monster como socio, este modelo se consolidó con las siguientes sagas al estilo de Insidious, La Purga, Megan o Get Out. Básicamente esta es la fórmula que nos explica el por qué superproducciones de $200 millones pueden llegar a desplomarse, pero el terror sigue dando márgenes de ganancia. Y es que además en un Hollywood que indudablemente, cinéfilos, fue bastante golpeado por la pandemia, es prácticamente
prácticamente al día de hoy el único negocio estable. Y pues son los números que lo confirman, no nada más aquí este señor hablando con ustedes, porque para el 2024 este género acumuló casi 1.9 billones de dólares a nivel global, y en 2025 ya representa cerca del 17% de toda la taquilla mundial. Ahora ya mencioné la pandemia, y aunque me choca hablar de la pandemia porque nadie queremos hablar de la pandemia, pues la realidad es que esta situación también jugó un papel importante en el boom del terror. Sí, es que pasamos meses encerrados con miedo a lo invisible, a estar pendientes de cifras de muertes y un futuro bastante incierto. Y fue en este contexto en donde el terror se convirtió en un entretenimiento emocional, porque ver películas era enfrentarse a la ansiedad en un espacio controlado, en donde pues al final podías apagar la pantalla y separarte por lo menos de esa historia. Esa costumbre fue también parte de lo que fortaleció el vínculo del público con el género. Así que para cuando las salas de cines reabrieron, ya no buscábamos solamente el susto, sino historias que nos ayudaran a ponerle cara a lo que estábamos sintiendo. Sentimientos como soledad, trauma, incertidumbre o desconfianza. Y yo creo que ahí el género dijo, aquí hay un terreno bastante fértil para poder consolidarnos como un género honesto y muy, pero muy catártico. Y miren, tal vez ya lo pensaron, pero sí, si Blumhouse representa ese músculo comercial, A24 se convirtió en el primo artístico que le dio bastante prestigio al género. Ahora, para quienes no ubiquen mucho a A24, esta es una distribuidora y productora independiente que fue fundada en Nueva York en el año 2012 y fue conocida por lanzar cine alternativo con un sello de culto. En el caso del terror, pues nos presentó títulos súper importantes como La Bruja, Hereditary o Midsommar, títulos que no solamente te ponían la piel chinita, sino que también llegaron a festivales, generaron muchísimo debate e incluso llegaron a colarse en las listas de lo mejor del año. Esta productora A24 ayudó a consolidar la etiqueta de horror elevado, con la ventaja de que puso al género en conversaciones de críticas que antes solían ignorarlas. Aunque pues sí, también reforzó esta frontera artificial entre el terror serio y el comercial. Pero definitivamente lo innegable es que cambió el mapa, porque gracias a A24 ahora podemos ver a una película de terror compitiendo en Sundance o en Cannes sin que nadie diga como fuchi, una película de terror. Pero mis queridos cinéfilos latinoamericanos, bellísimos, los más fabulosos, inteligentes y hot de todo el mundo. ¡Viva Latinoamérica! ¿Por qué nosotros amamos tanto al género del terror? Otra vez, no lo digo solamente yo, cinéfilos, sino la data, los datos duros. En Estados Unidos, los latinos representan el 26% del público de este género, muy por encima de nuestra proporción en la población. En México, como lo mencioné, La Monja fue el mercado número 1 en apertura, incluso superando a Estados Unidos. La película de Sonríe recaudó 8.5 millones solamente aquí. Pero por supuesto que este vínculo con el terror no es solamente comercial, viene de siglos y siglos, y no tantos, pero sí siglos atrás. Desde las civilizaciones prehispánicas ya existía una relación de veneración hacia la muerte, el Mictlán, los dioses del inframundo, los rituales para acompañar a los difuntos. Esa visión se fue transformando también al Día de Muertos, en donde la frontera entre los vivos y los muertos se vuelve en toda una fiesta, una celebración. Aquí no es algo que se oculta, sino que aprendes o intentas convivir con ello, le das su espacio. Por eso tampoco sorprende que nuestra cultura popular esté llena de espantos como La Llorona, El Charro Negro, La Planchada, etcétera, o que en el Canal 5 pasaran esos maratones de sustos a medianoche. Yo creo que todos tienen estos recuerdos en sus casas, en donde es bastante común contar historias de fantasmas como parte de la convivencia. Al final, asustarte en comunidad, asustarte junto a tus seres queridos es casi igual o a veces hasta más importante que la misma película. Y eso es una de las grandes diferencias con otros países, con el resto del mundo. El terror aquí no es un gusto culposo, sino que es parte de la identidad latina. Por eso, cuando llegan estrenos de este tipo, México y otros países de Latinoamérica suelen ser regiones muy importantes. Lo que nos regresa a lo central. El terror es
honesto. No depende de fabulosas críticas ni demasiado prestigio. Si funciona, tu cuerpo te lo dice y tu mente lo recuerda. Definitivamente nuestra memoria la podemos poner a prueba porque sí, yo creo que casi nadie recordamos un diálogo, una línea, una conversación completa de la película de Hereditary. Pero ¿qué tal que no te acuerdas de la escalofriante escena del poste? ¿O no tienes tan clara la secuencia de escenas en el aro? Pero ¿qué tal la chamaca saliendo de la televisión? Este señor de aquí, Daniel Kahneman, lo explica. Recordamos el pico y también el final. El terror está diseñado para eso, para dejar picos emocionales que se te queden tatuados. Hoy, los diferentes estrenos de terror y horror están dominando la conversación. Sinners, Weapons, La hermanastra fea, Camina o muere demuestran que el terror ya no es el género que se está viendo solamente por morbo, sino el que marca la pauta y mueve a la gente a hablar, a gritar y a volver al cine. El punto es que el terror, si lo piensan, siempre estuvo hablando de lo que más nos duele, solo que no siempre se le ponía atención. Desde cintas como El exorcista, con la crisis de fe, hasta La Josa con la paranoia política, ya era un género con lecturas sociales. Lo que cambió entonces en realidad es la forma en que hoy lo recibimos, porque esas capas interpretativas o lo que estaban diciendo ya no quedan escondidas para unos cuantos críticos, sino que se volvieron parte de la experiencia común. Ahora el público sale de la sala de cine sabiendo que Smile no se trata solo de una sonrisa macabra, sino de cómo el trauma puede pasar de generación en generación hasta consumirte. O que películas como Haz que regresen no es únicamente la historia de un niño raro y una señora loca, sino un doloroso relato del duelo y la culpa. Afortunadamente el terror está dejando de ser visto simplemente como algo de susto para convertirse en un punto de conversación cultural. ¿Quieren más ejemplos? Vamos con más ejemplos. Nope no es solamente sobre un ovni, es un ensayo completo sobre el espectáculo y la explotación. También de Jordan Peele, Us no son simples dobles malvados, sino la metáfora de un país dividido. La nueva película de Him explora con una crudeza inquietante a la humanidad y hasta Eddington prueba que el horror puede habitar también en el terreno del tiempo, la memoria y la identidad. El horror entonces sigue siendo esta puerta de entrada. Pero lo que nos llevamos nosotros es esa conversación posterior, el cómo lidiamos con la ansiedad, con la fe o con la violencia. Este género no busca solamente espantarnos, sino darnos un lenguaje para lo que nosotros no nos atrevemos a nombrar. Hasta aquí mi reporte, mis queridos cinéfilos, y sí, también sé que en español se puede jugar con esta diferencia entre lo que es terror y lo que es horror. Podemos decir que sí, estas películas o historias que tienen interpretaciones mucho más pesadas suelen inclinarse más al horror que al terror, que a veces sí puede abusar un poquito como de tropos, convenciones del género, pero también tienen mucho que decir y no solamente se trata a veces de simples fantasmas, sino que por lo regular hay muchas más cosas por debajo de sus historias que buscan ser las que realmente se queden tatuadas en la mente del espectador. Pero cinéfilos, déjenme saber ustedes qué piensan de este género. Últimamente se han encontrado a ustedes mismos sintiendo más curiosidad por ver ese tipo de películas como es mi caso, o siempre han sido fans, o realmente no les gustan estas películas. Siguen rechazando cada título macabro que aparece en la cartelera o en sus plataformas de streaming. Cualquiera que sea su opinión más sincera, por favor déjenmela saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Les cuento que una vez al mes estaré trayendo estos análisis a profundidad. El video pasado hablamos de los comerciales en las plataformas de streaming y el por qué posiblemente ya no se van a ir. ¿Cuál será el siguiente video? Bueno, en noviembre les voy a traer un video muy especial de cómo Hollywood moldeó nuestra forma de ver el mundo en cuanto a diferentes países y a su misma cultura. ¿Cuál fue el Estados Unidos que ellos nos vendieron? ¿Cuál fue Latinoamérica que nos vendieron? ¿En Rusia, el China, etcétera? A través de las películas. ¿Cómo lo lograron? Bueno, ese será otro análisis, así que no dejen de suscribirse al canal de Fuera de Foco para que estén pendientes. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como @fuera-de-foco-latama en Instagram, y a mí me encuentras como @GabyMesa8. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.